Hechos 16, versículos 16, 17 y 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacían por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Acá vamos a un equipo de trabajo: Pablo, Silas, Timoteo y ¿quién más está ahí? Lucas. Muy bien. Es interesante porque él se empieza a incluir en la narrativa. Dice el versículo 17: estaba siguiendo a Pablo y a nosotros. Parece ser que ahora aquel que era compañero y aprendiz y discípulo ahora está encargado del grupo. Lucas está poniendo a Pablo al frente de la encomienda. ¿Se acuerdan cuál era la encomienda? ¿Quién se acuerda? Hace 8 días nosotros vimos cómo el Espíritu Santo llevó a Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. ¿Para dónde? A Macedonia. ¿Dónde quedará Macedonia? ¿Dónde quedará Macedonia? Yo quiero que se ubiquen, porque si no estamos hablando de una historia como que... No, señor. Macedonia no queda en Asia. ¿Está cerca de Filipos? No, está dentro de... Filipos está dentro de Macedonia. Es una de las ciudades importantes. Está al norte de Europa. ¿Se acuerdan? Les dije España, Italia, y a este lado está Macedonia, al frente de lo que nosotros conocemos como Asia Menor. Si ustedes pueden usar un poco la imaginación para poder no quedarnos dormidos, distraernos. Queridos niños, hay que ponernos dentro de la película, dentro de la historia, de la narrativa de la escritura. Dios está enviando a un equipo de personas para fundar iglesias. Y hace 8 días vimos cómo de manera extraordinaria y poderosa, en el día del Señor, se predicó y una mujer se convirtió. Una mujer riquísima, una mujer que no necesitaba dinero. Muchas personas por dinero abandonan la iglesia. Tengo trabajo, pastor. Y no porque les toque, sino por codiciosos y ambiciosos, que son dos cosas diferentes. Porque dentro de la sociedad tenemos personas que trabajan en domingo porque a muchos de ellos les toca. ¿A quiénes les toca? A los de las fuerzas militares, policiales, a los médicos, a los bomberos, ¿sí? Algunos trabajos que por definición les toca, o sea, alguien tiene que hacer ese trabajo en ese día. Las personas se enferman, roban los domingos, a usted lo roban y usted dice: ¡policía! Usted no dice: Señor Dios mío. Eso es lo interesante. Este equipo tiene un ministerio y es predicar a tiempo y fuera de tiempo. ¿Saben qué es lo interesante? Que una persona que ama a Dios predica. Una persona que conoce a Dios predica. No tiene que ser predicador. No tiene que ser una persona que fue llamado a un ministerio. ¿Por qué razón? Porque nosotros hablamos de lo que vemos, hablamos de lo que escuchamos,
Hablamos de lo que experimentamos, de todas las cosas poderosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Hoy temprano con Andreita hablábamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y Andreita decía, yo vi cómo con poder Dios obró en mi vida, en favor de mis hijos, de mis nietos, estando en oración. Eso es predicar. Yo estoy diciendo, tengo un Señor que me escucha. Hoy en día la gran mayoría de las personas, si nosotros nos vamos a su Facebook, Instagram, estados de WhatsApp, ustedes van a ver lo que creen. ¿Qué les apasiona? Lo curioso que muchos de ellos se llaman cristianos y lo que les apasiona, lo que creen y lo que les consuela, no tiene nada que ver con Dios. Solo piensen en algo. Si Pablo tuviera Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, ¿qué estaría publicando? ¿Qué estaría poniendo? ¿Sí? ¿Su camino al paseo matutino? Queridos hermanos, hoy la prédica no quiero que desesperen porque posiblemente va a ser un poco larga, pero quiero que pongan atención porque es una oportunidad para hablar de un tema que muchos de nosotros hemos pasado por alto y no somos conscientes. A veces somos tan inconscientes que nos exponemos al peligro y jugamos con fuego. ¿Alguna vez alguien ha jugado con fuego? De niño a mí me gustaba jugar a atrapar llamas. ¿Sí? Uno ve donde hay fuego y uno empieza y uno, no me quemé. Claro, la mano cada vez más se va poniendo más rígida y cada vez más uno resiste más el calor, pero llega un momento en que uno se puede quemar y puede ocurrir una desgracia. Nuestro pasaje nos va a hacer un énfasis extraordinario. Pablo, Silas, Timoteo y Lucas están en un momento de la dedicación de lo que ellos creen. ¿A dónde iban? A la oración, en el día de la oración. Hoy en día, ¿saben nosotros qué pensamos? Que para ser exitosos en la vida tenemos que ir a una universidad. Tenemos que tener un don, una habilidad donde estemos generando mucho dinero e ingresos. Y eso es una paradoja. ¿Cuántos de ustedes han logrado tener lo que anhelaban cuando eran jóvenes? Una casa, un carro, cuenta bancaria. Solo es una pregunta que se deben responder. ¿Cuán felices han sido? En el momento no es feliz. Luego llegan los impuestos, los gastos. Luego ya nuestro corazón ve la casa y, oye, esta casa está como vieja. Tiene como más de 40 años. Hay que remodelarla. Hay que cambiarla. El carro ya no es el que uno quería, quiere uno mejor. Y la plata que uno pudo ahorrar ya no es suficiente. Amados hermanos, yo quiero llamar su atención, porque posiblemente estamos viviendo en la vida sin estar atentos al verdadero peligro que hay en el mundo. ¿Y saben cuál es el verdadero peligro que nosotros tenemos en el mundo? Es de caer de nuestra fe. Es no considerar a nuestros enemigos. No considerar el peligro que hay. Ustedes y yo muchas veces pensamos que lo más peligroso es que nuestros hijos vayan a terminar en manos de las drogas, de una sexualidad libertina o pervertida, peor.
Y yo les digo, hay un peligro muchísimo peor, que ellos ganen una vida en este mundo y pierdan su alma. Que sean felices siendo profesionales, padres y exitosos en la vida, y nieguen al Señor. Es preferible no tener nada y perderlo todo y ganar nuestra alma, dice las Escrituras. Por esto quiero partir para la introducción, recordar quién era Jesús. Porque en los 3 versículos que yo tengo, antes de pasar a que Pablo va a estar y Silas en la cárcel, en el cepo, pasa algo que es una anécdota que está aquí en 3 renglones. Hay una mujer que cada vez que Pablo iba para la oración, esto eran varios días, en el día de la oración, Pablo, Silas, Timoteo y Lucas dejaban lo que tenían que hacer y se iban a la oración. Hoy las iglesias, los días de oración son donde estamos más vacíos, porque todo el mundo está ocupado en su vida. Pero estos hombres no, porque en ese día se predicaba, se intercedía por las personas, orábamos por las necesidades y nos escuchaba nuestro Dios. Y una señora, una muchacha dice acá, no, vamos a pensar de 20, 30 años, qué sé yo, pasaba y decían, estos son hombres de Dios y traen el mensaje de la salvación. Publicidad gratis. Pero Pablo se fastidiaba. ¿Por qué razón? Lo que a mí me llamó la atención fue que esta es la única vez en que se va a usar de una manera clara el nombre de Dios, el nombre de nuestro Señor Jesús, con un énfasis que normalmente nosotros no lo usamos. Nosotros oramos por los alimentos en el nombre de Jesús. Hacemos votos matrimoniales en el nombre de Jesús. Bautizamos en el nombre de Jesús. Pedimos sanación en el nombre de Jesús. Mateo 21, 22 dice, y todo lo que pidiereis en oración creyéndolo, lo recibiréis. ¿Quién lo dijo? El Señor Jesús. Dice que tenemos que pedir en su nombre, creyéndolo. Mateo 7, 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Primera de Juan 3, 22, y todo lo que pidamos lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Es una realidad que Jesús enseñaba, sanaba. ¿Qué más hacía? Enseñaba, sanaba, ¿qué más hacía? Echaba fuera demonios, liberaba. Sí, es verdad, pero lo que él hacía, en medio y que todos los demás. Resucitó a Lázaro, sí, a la niña. Sí, a Tabita. A Tabita. Sí. Él resucitaba, perdón. Dice, Tabita, comí. ¿De qué murió? Estaba a dieta. No, no es verdad. Hay que tener en ese texto cuidado. Lucas 4, y quiero que vayan conmigo, por favor. Niños, abran sus Biblias, lean. Si ustedes no aprenden a leer, no aprenderán a hablar. Si no aprenden a hablar, no van a poder aprender a predicar. Dirán, ay, es que tengo pena. Lucas 4, 31 al 37. Nos va a enseñar un texto de lo que Jesús hacía. Y acá yo voy a hacer un énfasis. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Ahora no vayan a pensar que él le enseñaba 5 minutos, ni 10 minutos. Porque hoy dicen que los jóvenes y la nueva generación tienen un déficit de atención. ¿Por qué razón? Porque si tú les das un mensaje de 30 minutos se bloquean. Entonces hay que golpear la mesa, levantar la voz para despertarlos. Pero pueden ver una película tranquilamente 3 horas, 15 minutos. Ver fútbol, ¿cuánto tiempo? 2 horas. No hay déficit de atención, sino que no les interesa la palabra de Dios.
Ahora usen su imaginación ahora. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea. Están al norte de Palestina, cerca del mar de Galilea, y está Jesús enseñando en el día de reposo, un sabbat. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga. Oigan, ¿quién sabe lo que es una sinagoga? Las sinagogas en estos lugares eran como las iglesias de hoy en día. Ellos no iban al templo, sino en el día sabbat se reunían en la sinagoga, igual como lo hacemos ahora. Había una persona que leía las escrituras, las explicaba, y habían personitas como ustedes que llegaban a la iglesia. Uno, ¿a quién espera encontrar en la iglesia? Y bueno, ¿usted a quién cree que ve en la iglesia? A creyentes, ¿sí o no? La familia de Dios, mi hermano, mi hermana en Cristo. Creo que el indicador de familia de Dios está en todo el Antiguo Testamento. La congregación de Dios, el pueblo de Dios, la asamblea de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Bueno, versículo 33. Estaba en la sinagoga un hombre, ¿cómo dice ahí? Que tenía un espíritu. Que tenía un espíritu De demonio. Inmundo. Oigan, también los demonios se congregan. ¿Si habían puesto atención a esa? El cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Yo quiero parar acá. Solo piensen en algo. Yo no estoy acá. El que está es el Señor Jesús, y estamos hace más de 2000 años en Capernaum. Todos están sentados atentos. ¿Cómo están acá? Atentos. No están caminando, paseando por ahí. ¿Están? Atentos. Muy bien. Este hombre posiblemente ha venido muchos días de reposo, y muchos se han parado al frente y han enseñado. Acá hay una particularidad: Jesús les enseñaba en el día de reposo. Todos se maravillaban porque él enseñaba diferente a los demás. Recuerden que Juan, el evangelio de Juan, el evangelista Juan, San Juan para otros, dice que Jesús es el verbo. El verbo era Dios, el verbo estaba con Dios. Jesús predicaba siempre con poder, con autoridad. Todo el mundo se maravillaba porque él no predicaba ni como los escribas ni como los fariseos. Él predicaba con poder. Pero había un hombre en la iglesia sentado. Lucas, no, ¿quién es el que nos cuenta? Sí, Lucas. Lucas nos está contando otra vez. Esta es una historia de Lucas. Había un hombre que tenía un demonio dentro. Es un demonio. Es que los demonios son espíritus, y los espíritus de los demonios son demonios. Los espíritus no tienen cuerpo. En el trabalengua, ¿me entendió, diácono? Sí. Muy bien. ¿Qué lo incomodó a este espíritu? Que se exaltó, se molestó. La enseñanza de Jesús, la enseñanza del evangelio. Porque muchos se quieren ir a otros lados. Porque a muchos no les gusta la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios. Es una muy buena pregunta. ¿Qué les incomoda? Usted puede ir a un concierto de... ¿Cuánto durará un concierto, Maikito? De cualquier tipo de música. Pues puede ser hasta, ¿qué? 5 horas. 5 horas, imagínense. 5 horas con el... Ahora, cada concierto es un estilo de música, ¿no? Y están en el mismo ritmo, la misma temática, y nadie se cansa. Pero acá a los 20 minutos están algunos... Yo no me provoca, es como echarle un poquito de agua. Acá este hombre se molesta de tal manera que dice que levanta la voz, exclama a gran voz como
cállate, ¿qué tiene contra nosotros? Solo quiero que piensen en algo. Hay un hombre que tiene un demonio, a ese demonio le incomoda algo. Ese demonio toma la voz de esa persona, las emociones de esa persona que lo incomoda. Y él siente que está siendo atacado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ataca. Ataca el pecado de nosotros. ¿Qué más ataca la palabra de Dios? Sí, ataca el pecado, pero también ataca a Satanás y a sus demonios. Y acá este hombre dice, déjanos. ¿Qué tienes contra nosotros? Y miren lo interesante de este hombre. Él sabe quién es el que está en el púlpito. Jesús Nazareno, o sea, hijo de hombre. ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres. Eres el santo de Dios. Wow, qué conocimiento teológico tiene este hombre. Pero ¿qué hace Jesús? Jesús le reprendió y le dice, cállate y sal de él. ¿Por qué yo quiero citar esto? Porque esto que está sucediendo también en Hechos capítulo 16. Jesús, ¿a quién le habló? ¿Al hombre o al demonio? Al demonio. Al demonio. ¿Quién estaba hablando por el hombre que estaba poseído? El demonio, pero uno veía al hombre. O sea, Lucas vio al hombre, molesto, bravo, me está atacando, me está molestando, me está incomodando. Yo quisiera que se calle. Ahora, les voy a dar una clave teológica para entender. Cuando la palabra de Dios denuncia nuestros pecados a través de la predicación, el Espíritu Santo nos convence de pecado. Al creyente, dice, yo soy mal. Y la pregunta es, ¿qué voy a hacer? Y el Espíritu Santo me lleva al arrepentimiento. Al que está poseído lo incomoda, lo molesta, lo ofende. Jesús le dice, cállate y sal. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Todos estaban maravillados, hablando unos a otros, diciendo, ¿qué palabra es esta? ¿Con qué autoridad y poder manda los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares y los contornos. Jesús nunca va a aceptar, y esto me pareció también súper interesante, que el reino de las tinieblas y sus demonios hagan publicidad del evangelio ni hablen el evangelio. ¿Saben por qué? Porque en la boca de él lo más limpio y lo más puro se daña. Nunca Jesús aceptó la presencia de Satanás y sus demonios en medio de su iglesia. Y él los va sacando, los va limpiando. Hoy tú y yo debemos aprender que en el nombre de Jesús los demonios y el mismo Satanás se doblegan y tiemblan. Hoy debemos aprender que cuando nosotros somos tentados, atacados, o vemos esto, podemos invocar el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús reprender al mismo Satanás y al mismo demonio o a los endemoniados, porque los hay, y no tener temor. Y no es por tu vida en santidad, es porque Satanás conoce a Jesús, y si conoce a Jesús te va a conocer a ti solo si Él mora en ti. El título de la predicación es En el nombre de Jesucristo. 5 palabras. A mí me enseñaron que para hacer un buen sermón el título tiene que ser máximo 5 palabras y los subtítulos máximo 3.
Primer punto, en el nombre de Jesús hay juicio. Los textos bíblicos nos dicen que Satanás y sus demonios están en la tierra y nosotros los hemos olvidado. Exponemos a nuestros hijos fácilmente al reino de las tinieblas y jugamos con fuego. No me voy a quemar, no me voy a quemar. Y tal vez si te quemas. Exponemos nuestros matrimonios y nuestra vida al reino de las tinieblas, porque hemos olvidado que Satanás está en medio de este mundo. Y yo se lo quiero primero comprobar. Isaías 14, versículos 12 al 19. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? ¿Quién es lucero? Ahora, no vaya a haber alguna dama lucero por acá. No, se está refiriendo al tercer arcángel. Hay 3 arcángeles en el cielo. ¿Cuáles son? Miguel, Gabriel y Lucero. Lucero fue creado perfecto, hermoso. Era la luz de la mañana. Espléndido. ¿Será que Lucero habla mucho? Muy bien. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero? Se está refiriendo al arcángel Lucero que estaba en el cielo. Dice, oh Lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti todos los que te vean y te contemplan diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió cárcel? La descripción que hace Isaías en un sentido teológico lo hace en 2, pero voy a hablar solamente del sentido que se refiere a Satanás. Está describiendo que Satanás era un arcángel de Dios. ¿Cuál fue el pecado de él? Quiso ser más grande de lo que Dios le había dado. Oigan, pero él era el arcángel. Miren, en el cielo, de lo que hemos entendido en la escritura, hay querubines, arcángeles y ángeles. Él era el de los que estaban más cerca de Dios, porque solo habían 3 arcángeles. Pero ¿saben? Todo pecado posiblemente nace cuando ya nuestro amor no es amor a Dios. Cuando uno ama algo más que a Dios, se convierte en un ídolo. Y él amó el lugar de Dios y no a Dios. Y fue arrojado a la tierra. Ezequiel 28, 14 al 16 dice, tú querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Queridos hermanos, ¿ustedes saben dónde está Satanás? Él fue arrojado del cielo, de la presencia de Dios. ¿A dónde fue arrojado, Juan David? A la tierra. ¿Junto con quién? Con sus demonios. Y la Biblia dice que desde que cayó Adán y Eva en pecado, todos los hombres nacieron destituidos de la gloria de Dios, bajo el poder del maligno. Si ustedes quieren, van a Efesios capítulo 2 y leen conmigo.
O sea, toda persona que no está como templo de Dios, está como templo de Satanás. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En los Efesios 2, versículos 1, 2 y 3. El versículo 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Cómo así, Señor? Sí, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Cómo se vive en el reino de las tinieblas? Viviendo en los deseos, dice, de nuestra carne. Quiero beber, me voy a beber y me pierdo. Quiero sexo y me voy al sexo. Quiero mucho dinero y me voy por dinero. Hay otros que dirán: pues yo no quiero hacer nada. Pues también eso es un ídolo. Y esos son los deseos de la carne, la pereza, la ociosidad. Amados hermanos, acá dice: conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Miren, los seres humanos solo están divididos en dos grupos: los que son familia de Dios, hijos de Dios, y los que no lo son. Pero entre los que no lo son, pudiéramos pensar que hay tres categorías. ¿Cuáles son esas categorías de los no nacidos de nuevo? Porque todos ellos están bajo el poder de Dios. Uno, están totalmente poseídos. Aman el mal, son agentes del mal, no les duele nada, no tienen conciencia. Lo que ellos hacen, lo hacen y lo disfrutan. Así como el endemoniado gadareno, viviendo entre los muertos, gritando, dañándose, lastimándose. Ustedes no han visto personas así, totalmente sumergidos en todo tipo de depravaciones, drogas, sexo, se prostituyen, se corrompen, trafican, matan. Ellos son totalmente poseídos. Ese es un grupo de personas dentro de los que están en el reino de las tinieblas. Otros están medianamente poseídos. No creen en Cristo, no se congregan, no saben nada de Dios, están en la oscuridad de su mente, pero son esclavos, algunos del alcohol, otros de algún otro tipo de vicio, otros tal vez de su sexualidad, otros de su amor al dinero y de su búsqueda de gloria. Están medianamente poseídos, porque tú no puedes hablar con ellos. Ellos niegan a Dios. Y hay otros que les va a encantar, porque yo no sabía cómo ponerle esta categoría. Lo único que se me ocurrió es un término en inglés: stand-by. Tú no lo ves ni bueno ni malo. Están como así como: oye, pero ese no es tan malo, es buen esposo, buena esposa, buen amigo. ¿Cuántos cristianos tienen así que a lo largo del tiempo: oye, pero ese amigo me traicionó, mire, yo no pensé que era así, o no pensé que estaba esclavizado de esa manera con el mal? Los que están en stand-by son profundamente o religiosos, o son al otro extremo, libertinos. Ahora, estoy hablando de libertinos que hacen lo que su corazón quiere sin hacerle el mal a nadie. Pero son personas que pertenecen al reino de las tinieblas. Mateo 13:22 dice: aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y quedan sin fruto. Acá yo tengo más de uno que ha llegado a la iglesia: pastor, yo me quiero congregar, quiero que mi vida cambie. Papá, está caminando con Dios. Uno solo le dice: hágase miembro de la iglesia, y encima el diablo le estorba.
o lo aflige en su salud, o lo aflige en su codicia, o lo aflige en alguna situación, y el que dice, no estoy tan preocupado, que renuncia a la iglesia y se va a buscar fortuna. Tengo un muchacho que me dijo, no pastor, es que acá la situación en Colombia está mal, me voy del país. Se va a ir por el hueco, pero se va del país. Y cuando digo se va por el hueco, es que no se va legalmente, sino se va ilegalmente. El Señor Jesús explicó hay personas en las iglesias que llegan y están poseídos por el demonio. Puede ser totalmente, medianamente, o están en stand-by. 2 Corintios 4, 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Me explico. Pablo está pensando, oye, estamos en la iglesia, el pastor está predicando, hay unos que están entendiendo. Satanás existe, sus demonios existen, y los que no están en Cristo son poseídos por el Satanás. Pero hay otros que dicen, oye, estamos en el 2023 y tú creyendo en demonios. Y yo saben qué le diría, y tú estás creyendo en que hay gente en Marte. Porque hay algunos que no creen en Dios, pero creen en los extraterrestres. No creen en Dios, pero tienen miedo a los espíritus. ¿No les parece una tontería? Pablo está diciendo, hay personas que están dentro de las iglesias que tienen cegado el entendimiento. Y es porque su Dios, quien los gobierna en su mente y en su corazón, no les permite entender. Se incomodan. Hechos 26, 15 al 18. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas que me aparece, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo está narrando su conversión y está diciendo, yo he sido puesto por ministro. No dice por misionero, dice por ministro. Él es pastor de pastores, para predicar ¿a quién? A los gentiles, para rescatarlos del poder de Satanás. Queridos hermanos, estamos aquí porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. ¿Por qué no están otros? ¿Por qué Dios te está esforzando y trayéndote con cuerdas de amor? Te sacó del mundo de las tinieblas donde Satanás reina. Date cuenta que todas las personas que no conocen a Cristo en su corazón son autodestructivas, depresivas, y culpan a los pecados de otros por sus pecados. Gálatas 5, 16, 21. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Ahora, ¿por qué yo quiero citar esto? Porque alguno dirá, es que a veces pensamos como en las películas. Nosotros vemos películas de terror, un endemoniado, y empezamos a alguien que está saliendo los dientes, se le están torciendo los ojos, le están saliendo cachos. Yo estaba hablando raro. No. ¿Saben cómo son los endemoniados, los poseídos por Satanás? Los que hacen la voluntad de su carne y los deseos de su padre, el diablo, queréis hacer. ¿Qué es lo que hacen ellos? Dice aquí,
Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí. O sea, uno va aquí y el otro va aquí. Listo. Pero los que son guiados por el espíritu no están bajo la ley. No está diciendo que no cumplen la ley. Está diciendo que no van a ser condenados. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Ustedes quieren saber cuáles son los que están medio poseídos? ¿Qué es lo que los domina? Dice, son adúlteros. Miren, al adúltero tú le puedes dar todas las razones por qué no es bueno ser adúltero. Y él no te entiende. Porque está vendido al placer. Al fornicario exactamente lo mismo. ¿Por qué un joven fornica? ¿Por qué se deja dominar por el deseo de la fornicación? Eliana, ¿usted sabe lo que es la fornicación? Eliana, dime sí o dime no, si no, yo explico. José Miguel no creo que sepa mucho, pero Danielito, ¿usted sabe lo que es la fornicación? La fornicación es un pecado de tener intimidad sexual con alguien que no es tu esposo o tu esposa. Los dos están solteros. Pero ¿por qué me dejó dominar? ¿Por qué no pongo las cosas en regla? Dice aquí, y hablamos de adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Yo sé que estas palabras son un poco difíciles, entonces voy a buscarla en una Biblia que nos va a decir un poquito diferente y nos va a aclarar esas palabras para que nosotros las podamos entender. Entonces, Gálatas está después de, o antes de, Efesios más bien. Gálatas 5, 19. Está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal son inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, participar en brujería, odio, discordia, celos, ira, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. Usted acaba de escuchar la palabra de Dios. Amén. Si el Espíritu de Dios está en ti, tú sabes qué dice si estás luchando con eso. Señor, ayúdame. El endemoniado dice, este pastor es fanático. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Satanás, sus demonios y sus siervos son enemigos de Dios y de la iglesia. Queridos hermanos, donde quiera que la iglesia se empiece a desarrollar, a crecer, donde usted tenga un deseo genuino de acercarse, Satanás siempre tratará de obstaculizar su trabajo, el trabajo de los siervos de Dios. Por eso, el mayor ataque es contra el día del Señor. El mayor ataque es con que tú leas la palabra de Dios y la medites. Los ataques son afanes a tu familia, a tu economía, a tu salud. Angústiate, pertúrbate. Queridos hermanos, el pasaje que estamos estudiando nos muestra que Pablo le habla al demonio, no a la muchacha. Cuando usted va a Hechos 16, dice, aconteció mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. La Biblia dice, según la narrativa de Lucas, que estaban nombrando, cuando habla de espíritu de adivinación, es a un demonio que en ese momento se reconocía o era reconocido como Pitón. Y era un legendario demonio que siempre atacaba en la iglesia.
¿Se han dado cuenta que la gran tentación de nosotros es saber el futuro? El futuro nuestro, el futuro de nuestro cónyuge, el futuro de nuestros hijos. Satanás usa a los brujos, hechiceros, chamanes, lectores de carta, de tabaco y todas esas cosas. Y Dios aborrece eso. ¿Por qué razón? Porque el creyente está convencido de una cosa: todas las cosas que nos suceden son para bien. Que nos tenemos que preocupar de este día, no del día de mañana. ¿Por qué no me preocupo del día de mañana? Y no solo por eso, porque tenemos un Padre Celestial que está proveyendo todo lo necesario para nosotros. Tal vez mañana venga Juan José, terminó tu trabajo allá y yo me tenga que ir. ¿Por qué me tengo que afanar por el día de mañana? Me enfermo. Me preocupo por el día de hoy y de agradar a Dios hoy. Y Pablo no reprende a la muchacha, reprende al demonio, y lo hace a la manera de Jesús. Jesús, cuando le hablaba a los demonios, les hablaba para juicio. ¿Quién tiene el poder de liberarte del poder de Satanás? Solamente el Señor en la persona de Cristo. En la cita que nosotros tomamos de Lucas 4, posiblemente en ese púlpito se leía la Biblia todos los días de reposo, pero ninguno predicó el evangelio liberador del Señor. En Marcos capítulo 5, miren, pasa otro evento parecido, versículos 6 al 13. Cuando un hombre vio a Jesús de lejos, fue a él corriendo y se postró a él, gritando muy fuerte, y le dijo: ¿qué quieres de mí, Jesús, Hijo del Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me atormentes. El hombre gritaba así porque Jesús le había dicho: espíritu maligno, sal de este hombre. Después Jesús le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Él le contestó: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Le rogaba repetidas veces a Jesús que lo mandara fuera de esa región. Como en un cerco, cerca de allí había muchos cerdos comiendo, los espíritus le suplicaban: mándanos a esos cerdos y déjanos entrar en ellos. ¿Y cuál es el poder de Jesús? Que Jesús los envió a los cerdos. Queridos hermanos, esta historia nos cuenta el poder de nuestro Señor Jesús y cómo cada creyente, usando el nombre de nuestro Dios, uno puede reprender a Satanás, a sus demonios. Y queridos hermanos, si usted encuentra una persona poseída por Satanás, ya sea totalmente, medianamente o esté en stand-by, el único que lo puede liberar es el Evangelio del Señor. Olvídese que una invitación a cenar lo va a liberar. Hay algunos que son así, son más buenos que el Dios mismo. Ven una persona entregada a la homosexualidad, al lesbianismo: Camilo, voy a ser tu amigo, te acompaño, te llevo. Predícale en el nombre de Jesús. Esta mujer era instrumento del demonio y lo usaba como un portavoz. Queridos hermanos, Pablo reprende al demonio para juicio. Recuerden, los demonios solo son espíritus. A los espíritus no los vemos. Y si los vemos y los escuchamos es porque están dentro de una persona. Y una persona o está totalmente poseída, medianamente poseída o en stand-by. Recuerden una historia sobre un hombre que ustedes conocen mucho, sobre Judas. Judas caminó con Dios, caminó con Jesús, se sentaba a la oración
miró los milagros. Él estaba en stand-by. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando vino Satanás y lo poseyó. ¿Y qué hizo? Lo traicionó. Lo vendió por 30 monedas. Y le dio un beso. No se confíen de los no cristianos. Si no están en Cristo, son enemigos de Dios, enemigos del reino y enemigos tuyos. Tú no puedes decir, es mi mejor amigo, mi consejero, con quien voy a pasar un ratico, porque ¿qué tal en ese momento sea el día de tu destrucción? Por eso el segundo punto, en el nombre de Jesucristo, hay juicio y el segundo punto es, hay advertencia. ¿Y cuál es esa advertencia, queridos hermanos? Que los enemigos del reino son reales. Satanás, sus demonios y las personas no creyentes están ahí para declararnos la guerra. Efesios 6, 10, 12 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Eliana, ¿cómo no se fortalece usted en el Señor? Orando, ¿qué más? Cantando, ¿qué más? Leyendo su palabra, ¿qué más? Alabando al Señor, viniendo a congregarse. Son los medios de gracia que el Señor nos ha dejado. Y cuando en la iglesia se te corrige para que tú crezcas en fe. Quien ama se involucra en tu vida. ¿Qué padre no le dice a su hijo: detente, no ponga los dedos en esos huecos, es electricidad? No cojas esa olla, te vas a quemar. No sigas con esos amigos, te van a destruir. Efesios 6, 10 al 12 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y acá yo quiero aclarar y darles paz. Una persona no cristiana posiblemente no está consciente de que es enemigo tuyo. Posiblemente te ama como padre, como madre, como hijo, como hija, como vecino, como primo, como amigo. Sinceramente lo siente en el corazón. Pero si no conoce a Cristo, está o totalmente poseído, medianamente poseído, o en stand-by, y un día va a ser instrumento para quererte alejar de las cosas de Dios. Porque dice la Escritura, no lo digo yo, no estoy exagerando, no soy un fanático religioso que está viendo diablos en todo lado. ¿Quién puede destruir tu hogar? Sí, el pecado. Pero lo más seguro es Satanás, sus demonios, porque está en guerra contra Dios, contra su iglesia, contra nosotros. Hoy debemos meditar, mis hermanos, siervos de quién somos. No olvidemos que hay algunos en la iglesia que son siervos de Satanás y no del Rey de Reyes. Algunos que vienen a la iglesia no para escuchar la palabra y fortalecerse en el Señor, vienen para pasarla bien, vienen para agradar a algún familiar, vienen para sacar algún propósito, o peor, están siendo infiltrados como espías para destruirnos. Recuerden que Satanás no es omnisciente, él necesita saber nuestra vida, nuestras debilidades. Y alguno dice: ay, pastor, es que yo tengo una debilidad con el chisme. ¿Y a Satanás qué hace? Te va y te cuenta la vida de otros. Yo no. Ay, pero mira, interesante. Y sabe Satanás cómo dice: para que ores. Y usted, como es chimoso, venga y destruye una iglesia. Pablo reprende al demonio. Libera a esta muchacha. Ahora, yo les quiero decir algo. Posiblemente, miren, la Biblia no dice que esta muchacha es salva. Tampoco dice que está condenada. Posiblemente quedó en stand-by. Hay otro pasaje en la Biblia que dice que a veces Satanás es reprendido de su casa, es sacado de su casa, la casa vuelve vacía.
ese demonio se va. Y luego él recuerda, ay, yo tengo mi casa. Y se devuelve con otros 7 amigos más. Los amigos del demonio, ¿quién serán? Otros demonios. Y dicen y vuelven nada a este ser humano. Hay personas que vienen a la iglesia, dicen que creen, se bautizan, se congregan, luego abandonan todas las cosas y cuando uno se da cuenta están peor que lo que estaban antes. Amados hermanos, hay una advertencia en esto. Hay juicio y estamos en guerra. Los enemigos del reino son reales. No bajen por favor la guardia. El ratón no es amigo de él y el gato no es amigo del ratón. Ningún no cristiano dará la vida por ti ni te aconsejará para bien, aunque posiblemente en el momento te dé un buen regalo, un buen detalle. Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. ¿Qué significará eso? ¿Qué creen que significa practicar el pecado? Hoy miento, mañana miento, pasada miento, por deporte miento, porque sí, porque no, yo miento. El mentiroso es hijo del diablo porque Satanás es padre de mentira. Así es con todos los pecados. El que practica el pecado es del diablo, no le pone cuidado, no se corrige. Porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se ha manifestado con este propósito, para destruir las obras del diablo. Jesús, moras en mí. ¿A qué me llama Jesús si yo lucho con la mentira? A decir siempre la verdad. Si mi pecado es la inmoralidad sexual, la pureza sexual es mi llamado. Si mi llamado por el pecado es la codicia, la ambición, el Señor me va a dar contentamiento y será mayor bendición. Primera de Juan 4:4, hijitos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que está en el mundo. Pablo tenía esa certeza. Vio a esa endemoniada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la cayó? ¿No estaba diciendo la verdad? ¿Cuál era la declaración de esta mujer? En Hechos 16:17 dice, estaba siguiendo a Pablo y a nosotros, dando voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Está poniendo su don o su endemoniado don de adivinación al mismo nivel que el mensaje de los siervos de Dios. Yo he escuchado que algunos dicen, pastor, qué bendición es venir acá a la iglesia, qué palabra, pero al otro día se van a otros lados donde les adivinan la suerte, donde le leen la carta, donde le leen los horóscopos. Nuestro texto nos dice claramente que hay muchos en la iglesia y en el mundo que pueden tener muy buena teología como Satanás. ¿Satanás qué decía? Escrito está. No se confíen de los que saben mucha Biblia. Confíen de los que viven mucha Biblia. Los demonios. ¿Cuántos demonios hemos citado acá? Y todos se levantaban diciendo, Señor, te conocemos, tú eres el Hijo del Santo, eres el Santo de Dios, el Hijo de Dios. La chica estaba endemoniada. Pero queridos hermanos, los que no son de Dios, Dios no se agrada de ellos. No se olviden, esto es una advertencia, estamos en guerra. Hoy es necesario que reaccionemos. Y nuestra guerra no es contra carne ni sangre. O sea, yo no estoy diciendo vayamos a odiar al pariente no cristiano. El pariente no cristiano, ¿qué necesita? El evangelio. Orar por él. Pedirle al Señor que tenga misericordia por las promesas que Dios nos ha dado.
Miren, queridos hermanos, desde que el Señor me llamó como pastor, yo siempre le rogué, yo le decía, Señor, yo quisiera que mi familia conociera de Dios. Y cuando pensaba en mi familia, yo estoy en Colombia, no estoy en Perú, yo pensaba en la familia de mi esposa. Y yo he visto cómo Dios va trayendo uno a uno personas que son parte de la familia de mi esposa. Estamos en guerra, mis amados hermanos. El Señor nos llama a someternos a Dios y a resistir al diablo. Someternos a su mensaje, a su obrar y no al mensaje del mundo. Hay que seguir a Cristo. ¿Sabe qué implica seguir a Cristo, mis hermanos? ¿Qué haría si Colombia entra en guerra con cualquier país? Nuestra vida se trastorna. Los hombres son reclutados. Hasta cierta edad tienen que ir, y cuando se va perdiendo la guerra, hasta los más jóvenes y los más viejos tienen que ir. Cuando Alemania empezó a perder la Segunda Guerra Mundial, reclutó niños para la guerra y hombres muy ancianos, y los mandaban al frente de la batalla. Todos nosotros tenemos el deber de levantar las armas del Evangelio, vestirnos de la armadura de Dios y perturbar la vida que hoy tenemos, que mucho de nuestra vida está relajada. Debemos examinar nuestras relaciones, nuestros amores, nuestros gustos, nuestras pasiones, y morir al viejo hombre cada día. Estamos advertidos de seguir a Cristo, y cuando decimos Jesús es mi Señor, es que Él es el que determina lo que yo debo de hacer y no lo que yo creo que se debe de hacer. Si tu vida es alterada, es que tu camino está en el camino angosto. Perderás amistades en el mundo, perderás tal vez la comodidad del mundo, pero sabrás que estás en dirección de la vida eterna. Mateo 16, 25, 26 dice: porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Esta es una rogativa, examinar nuestra vida. ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Dónde se hace la verdadera batalla en Cristo? En medio de la oración, en medio del cántico, en medio de congregarse, en medio de dar testimonio de Cristo. Dejemos de ser amigos de quien no es amigo de Dios. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, dice nuestro Señor Jesús, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? En el nombre de Jesucristo hay juicio. ¿Cuál es el segundo punto? Hay advertencia. Tercer punto, hay poder. Y con esto yo quiero terminar rápidamente, si puedo. Porque si usted hoy decide por Cristo cambiar su vida, decir creo en Cristo, y Lidia, cuando creyó en Cristo, solo necesitó unas pocas horas y decir yo quiero ser bautizada, yo quiero pertenecer a la iglesia. Y es más, no hay iglesia acá en Filipos. Mi casa les abro. Bueno, ustedes tienen la suerte que acá hay iglesia. Congréguense, no fallen, hagan la guerra desde aquí. Es que nuestro Señor Jesús nos da enseñanza para confiar en lo que Él hace. No tiene usted que agradar al enemigo para traerlo acá. No tenemos que hacer mercados, regalar mercados. Bueno, hay que hacerle el bien al necesitado. Pero no podemos decir mañana, bueno, el próximo domingo hay almuerzo y todos los impíos vienen a almorzar gratis. No, el ágape de dentro de 8 días es para los creyentes, para los que son hermanos en la fe, con quien celebro. Hoy, mis hermanos, yo los quiero desafiar a confiar en el Señor. En el nombre de Cristo hay poder, y si predicamos a Cristo, sepamos que nosotros estamos desde aquí peleando la buena batalla. El centurión, ¿se acuerda del centurión? Cuando Jesús llegó, le dijo: Señor, alto, no va a entrar a mi casa. Yo no soy digno de que entres a mi casa.
¿Por qué quería entrar Jesús a la casa del centurión? Para sanar a un siervo que el centurión le había pedido que le sanara. Él estaba convencido que con su palabra, en el nombre de Jesús, ese criado se iba a sanar. Y él le dice algo: yo soy un hombre en autoridad, y yo digo a mi esclavo, a mi soldado, ve y haz esto, y él lo hace. Jesús sabe que le dice: yo no había visto en todo Israel una fe de esa manera. ¿Qué creía el centurión? En la autoridad de Jesús. Muy bien, Andreita. Que Jesús, solo con decir tu siervo se ha sanado, él iba a sanar. Porque Jesús es el Dios de la creación. Con él todo fue creado y sin él nada ha sido creado. Para él todo fue creado y para él es toda la gloria. Usted quiere salvar a algunos. Si usted no tiene cómo predicarles, decirles, ore por él, congréguese, hagas la buena pelea de la fe, la carrera de la fe. No haga lo del torpe. ¿Saben qué es el torpe? El que tiene síndrome de espía. Dice que es de un país, pero está en el otro. Y cuando lo pillen, lo matan. Cuando tú andas entre no creyentes, hasta muchas veces en tus palabras blasfemas y niegas tu fe. En el nombre de Jesucristo hay poder. Solo Dios en el nombre de Cristo puede liberar del poder de Satanás, de sus demonios, y hacerte una nueva criatura o hacer nuevas criaturas. Solo Dios puede preservarte en su reino para vida eterna. Hoy te ruego, te pido, te suplico que en el nombre de Jesús abandónate al Señor. En Él hay una novedad de vida donde te sana, te consuela, te restaura, te perdona todos tus pecados. Romanos capítulo 5 versículos 6 al 11. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios, porque el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hoy, iglesia, solo quiero decirles: confíen en la palabra del Señor. Estamos en guerra. Nuestra lucha no es contra personas, es contra Satanás, el reino de las tinieblas. Pero no se hagan amigos ni hermanos, ni convivan en medio de ellos. Luchen esa buena pelea. ¿Cómo? Leyendo, meditando la palabra, orando, viviendo la fe, dándoles testimonio que su Dios es poderoso, que es su Señor, por encima de todas las cosas. Juan 3, 17 al 19 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No es tu tarea condenar a nadie. Tu tarea es predicar, darle testimonio de que Cristo es tu Señor, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Al final, todos tendrán que doblegarse y confesar al Señor. ¿Ustedes sabían eso? Creyentes y no creyentes. Pero solo en la vida, solo en esta vida, podemos confesar para salvación. Porque después de muerto, ni una misa te sacará de allá. Porque el que negó a Cristo en vida será negado en la resurrección. Isaías 45, 22, 23: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia, y no será revocada.
que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Romanos 14:11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y Filipenses 2, versículos 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No esperes el día final. En el día final, creyentes y no creyentes se doblegarán. Hoy haz la buena guerra, la buena pelea de la fe. Tienes los medios de gracia: congregarte, orar, leer la palabra, participar de los sacramentos, la disciplina eclesiástica, la santidad que Dios pide. Hoy te ruego en el nombre de Jesús, llénate de valor, y lo que vayas a hacer, hazlo en el nombre de Jesús. Sal de tu casa el próximo domingo, en el nombre de Jesús voy a hacer la pelea, voy a orar por esta persona que no quiere caminar con Dios. Si tú eres cristiano, y si no eres cristiano, en el nombre de Jesús te digo, cree y sé salvo. Abandónate a Él. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿De cuál eres? ¿De los que fueron liberados para salvación? Como Lidia, y dentro de 8 días el carcelero, y dar testimonio de que Cristo es tu Señor, o de aquellos que están por los beneficios temporales, que les importa más en la vida ganar dinero que honrar a su Dios. Hoy, mis amados hermanos, los que han tenido la fe en Cristo Jesús pueden confiar en el poder de Dios para vivir para salvación, en justicia, en santidad, en piedad. Solo en Cristo podrás tener el perdón de tus pecados. Solo en Cristo podrás tener una novedad de vida, una nueva vida llena de amor, de gozo, de paz. En Cristo tendrás victoria. En Cristo hoy tendrás el gozo y el consuelo de la vida eterna y la esperanza de que tu Señor viene, te resucitará y por la eternidad vivirás con Él. Amén. Pongámonos en pie, demos gracias al Señor. Amado Dios, Padre, venimos en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias porque cuando éramos débiles, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, no conocíamos esta verdad. Hoy, Señor, tú nos sacaste del mundo, de la oscuridad del mundo. Hoy nos reúnes como tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a pelear la buena batalla de la fe. Vístenos de la armadura de Cristo. Y ayúdanos, Señor, para que cada día podamos ver ese obrar tuyo en medio de nosotros. Consuela nuestro corazón, afírmanos, conságranos y ayúdanos, Señor, a resistir al diablo y rendirnos a ti. En el nombre de Jesús. Amén.